Mil mensajes. Hoy estamos con el número 472, el 472, y nos genera un contenido importante. A lo mejor muy sencillo, pero sencillo por la síntesis de dos cosas, de dos conceptos que probablemente mucha gente sin mayor capacidad de tener tiempo para discernir sobre cada uno de ellos, inclusive los evalúa como sinónimos, pero que en el fondo son tan diferentes que realmente vale la pena dedicarle un mensaje de estos mil a sus diferencias. La diferencia está en el poder del saber y nos va a tratar de explicar qué es el conocimiento y qué es la sabiduría. Si estas dos palabras guardan lo mismo, aunque a muchos les puede parecer casi sinónimos, repito, probablemente hay unas grandes diferencias entre lo que aporta el conocimiento y lo que aporta la sabiduría, y sobre todo lo que refleja una personalidad individual o colectiva con mucho conocimiento y una personalidad que tenga mucha sabiduría. Y esto, aunque podrían, por supuesto, entenderse que hay personalidades que tienen mucha sabiduría, al mismo tiempo que tienen mucho conocimiento y que dan realmente un poder impresionante, importante del saber, hay quienes también pueden tener poco conocimiento y poca sabiduría, que refleja un estado de, generalmente, de muy poco saber, pero lo interesante es cuando se mezclan una presencia de una sin la otra, y entonces tenemos el conocimiento que puede ser muy grande con poca sabiduría. Y esto realmente es posible. Para nosotros sí, porque una personalidad puede tener muchos datos, mucha información y no tener el sentido de trascendencia y de importancia de valorar las cosas tal cual merece hacerlo, y entonces podemos encontrar personalidades que tengan muchos conocimientos pero que no tengan mucha sabiduría. Y esto realmente hace que esta personalidad puede ser muy eficiente y puede ser como algo muy programado, puede dar inclusive lo que podríamos llamar, y se nos ocurre, una inteligencia de tipo de computadora en las cuales no hay ese discernimiento o probablemente no hay gran cantidad de ese discernimiento que nos da la experiencia, que nos da gran parte de lo que llamamos sabiduría, y hay esa inteligencia y también hay las personalidades que pueden tener mucha sabiduría, pero no tienen grandes conocimientos. Y esto nos trae realmente a una realidad en la que a veces encontramos personas que probablemente no tengan mucha información acerca de datos, de cosas, de elementos, de conocimiento, de leyes, de dinámicas, pero en el fondo son muy sabios. ¿Por qué? Porque han visto la vida, porque han sido buenos observadores de la vida y pueden llegar a sus propias conclusiones. Es decir, que ante un ser que tenga muchos conocimientos y poca sabiduría y que le da una inteligencia fría, una inteligencia quizás para recordar y también para saber de cosas y tener datos, pero que al no tener sabiduría no los logra integrar en un proceso. Entonces aquí vamos a ver la diferencia con tener mucha sabiduría y a lo mejor no tener muchos conocimientos. Y entonces cuando estas circunstancias suceden, entonces nos ponen realmente en situaciones muy interesantes para analizar, que son estas situaciones en las que, en resumen, la gente con mucho conocimiento puede ser muy peligrosa. ¿Por qué? Porque pueden actuar en base a información nada más, sin tener esa profundidad, a lo mejor sin tener todos esos conocimientos que aporta la vivencia, que aporta la interacción de datos constante con el aspecto humano, y entonces podemos encontrar
a gente, a técnicos, a gente que realmente sabe mucho de determinados aspectos y áreas, y sobre todo científicas, tecnológicas y de cualquier otro tipo de la vida, pero que no tienen la sabiduría necesaria para poder actuar en base a esa información. Y esto los transforma de seres realmente muy poderosos, pero que pueden ser muy peligrosos. Peligrosos por esa falta de esa profundidad y de esa bondad y de esa generosidad que siempre está con la sabiduría. Y entonces aquí llegamos al concepto de sabiduría, sobre todo para diferenciarlo del conocimiento, en el cual un ser que ha llegado a la sabiduría es, y esto de verdad que nos parece importante remarcarlo, es extremadamente humano. Es decir, la sabiduría es ética. El conocimiento puede no ser ético. Mientras que la sabiduría profundiza y es generosa, porque profundiza en el ser humano, el conocimiento probablemente está dando datos, está dando una información, pero el completo probablemente lo pone la sabiduría. Entonces, mientras el conocimiento puede ser peligroso, la sabiduría jamás es peligrosa. Es decir, nosotros podemos diferenciar que los sabios no son gente peligrosa para la humanidad. En cambio, el conocimiento en mentes y en cuerpos y en tenencia de otros seres que a lo mejor no son sabios y que a lo mejor no tienen esos valores que realmente aporta la sabiduría, se pueden transformar en seres esencialmente peligrosos. Si bien tienen mucho poder con el conocimiento, no tienen esa profundidad de la sabiduría. Y entonces esto nos sirve para terminar este mensaje tan importante, el 472, de las diferencias entre tener conocimiento y tener sabiduría, que lo importante es saber profundizar, que lo importante es la sabiduría. Por supuesto, si esta sabiduría se acompaña de un adecuado, profundo y actualizado conocimiento, estamos frente a una personalidad que vale la pena cultivar. Y ustedes entonces piensen en esos seres que probablemente sepan mucho y tengan muchos conocimientos, pero no tienen la sabiduría necesaria para poder discernir y para poder colocar todo hecho en su verdadero nivel de importancia, sobre todo en el aspecto humano, el aspecto de la trascendencia que realmente tenga. Y cuando tenemos suerte de encontrarnos con seres que, no obstante no tener muchos conocimientos y sobre todo conocimientos sistematizados, a lo mejor en ciencia, en tecnología, pero tienen una profunda sabiduría, entonces podemos sentirnos contentos porque eso que se llama sabiduría, acompañada o no de conocimiento, realmente es una garantía de la presencia de la bondad, de la generosidad y sobre todo de la humanidad de cualquier ser humano o de cualquier grupo conformados por seres humanos. Esto es realmente un mensaje muy sencillo, pero que nos pone a pensar, nos pone a diferenciar, nos pone inclusive con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, que convive con nosotros, y preguntarnos ante personas muy inteligentes, que es el elemento común a la sabiduría y al conocimiento. ¿Es de verdad esta persona sabia? Eso es una buena pregunta. ¿Sabe actuar sabiamente frente a unas determinadas circunstancias? Y probablemente las circunstancias de sabiduría lleven a que estemos frente a un ente, a una personalidad constructiva. No así frente a una personalidad que tenga muchos conocimientos, pero tenga baja sabiduría. En ese caso podemos estar frente a alguien y tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser alguien realmente poderoso, pero indudablemente peligroso. Esta diferenciación entre tener conocimiento y tener sabiduría, creemos que es importante, tanto
que lo hemos individualizado en un mensaje, en el 472 de estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.